Sus invitados son parte de una nación letrada y democrática en donde la conversación versa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o lo que podemos llegar a ser. Conducen Marce Mercado, Francisca Navarro, Bernardo Cienfuegos y Cristian Campos Marín. Un rasgo distintivo de la historia de Chile son los problemas sociales, económicos, culturales y políticos que nunca se han resuelto o que se han resuelto a medias, que por tanto se acumulan, tensionan, revuelcan, hieren y arrastran a lo largo de siglos, y el pueblo ciudadano que debe vivirlos. Hay problemas premodernos: el territorio del pueblo mapuche, la marginalidad del pueblo mestizo, la desigualdad social, etc. Modernos: el hipercentralismo estatal, la ausencia de burguesía industrial y de clase media rural, la precariedad del sistema laboral, la subordinación de la mujer, los bolsones de pobreza material y cultural, etc. Y posmodernos: individualismo, competitividad, consumismo, depresión progresiva, endeudamiento, pulverización de los valores humanos, etc. No es extraño que la suma dialéctica de esos problemas rematen en el problema de los problemas: la constitución política del Estado. Por eso, el nervio dorsal de la historia de Chile ha sido, es y seguirá siendo el problema constituyente. Lo fue violento y categórico en el siglo XIX, lo fue también solapado en el siglo XX y lo sigue siendo hoy, caóticamente, en el siglo XXI. La porfía constituyente. La porfía constituyente. ¿Seremos porfiados nosotros? Este título, este ensayo magnífico de Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia, historiador, filósofo y sociólogo, Premio Nacional de Historia 2006, es el texto con el que queremos abrir este año 2023. Sobrevivimos un intenso, ajetreado, a ratos triste, a ratos eufórico de felicidad, 2022, y partiremos con una cosa. Pues estoy sola con el profe, miau. Partimos por fin te tengo para mí. Sí, por fin solos. Sírveme el vino. Partimos con este texto primero. ¿Por qué? Porque el profesor es el experto constitucional de esta región. Segundo, porque el profesor es el experto en Gabriel Salazar. Y tercero, porque yo voy a estar un poco pinta al óleo, pero como me gusta, pues le pongo la nota de la porfía. No sé, demasiada expertise que creo que no tengo, pero... No, pero afemiado. Y además eres el profesor que hace que los chicos de las escuelitas rebeldes saquen 7 promedio en historia de Chile. Nuestros niñitos migrantes. Bueno, nos quisimos... Este libro salió ¿hace cuánto, profe? Septiembre del 2020... El pasadito, digamos, después del plebiscito de salida. Esa es la fecha. Septiembre de 2022. O sea, el Gabriel Salazar le puso el final en el 4 de la noche. Exactamente. El 4 de la noche. Bueno, Gabriel Salazar ha sido quien más ha sido quien ha liderado un movimiento, esto de hacer converger la historia social de Chile con la historia tradicional, digamos. Correcto. ¿Cierto? Con la historia escrita en los libros. Y por eso ha sido ampliamente seguido. Él fue un activo, una persona que fue muy activo. Yo me acuerdo en el estallido social, sus entrevistas fueron de las más lúcidas, y siempre iba al tema constituyente, antes de aquel aciago 15 de noviembre del 2019. Sí, no, bueno, mi historia con Gabriel Salazar. Cuenta como parte, que es lindo. Pero bueno, siempre en torno a mi vida ha estado, o los momentos importantes de mi vida, siempre ha estado un libro de Gabriel Salazar de por medio, y en especial un libro, El ser niño guacho en la historia de Chile. Para mí es un libro muy importante en mi vida. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba en el colegio, un profe que vio interés en mí en la historia, me mostró este libro y me dijo: léelo y a ver qué te parece. Y a mí eso me abrió, la lectura de ese texto me abrió completamente la cabeza, y ahí yo reafirmé ciertas intenciones que tenía de estudiar historia. Y bueno, también mi llegada a esta república con también está vinculado a ese libro. Entonces, sí, por supuesto que... Lo hiciste en el Club de Lectura Rebelde, y con la fan dijimos: no, es nuestro hombre desde hoy y para siempre. Además, siempre es un texto que siempre regalo. De hecho, no lo tengo porque siempre lo regalo. Ay, como yo con Kundera. Entonces, claro, está asociado a esos momentos súper... Es parte de tu memoria emotiva. Sin duda, sin duda. En el caso de Salazar, bueno, él se define como un historiador social.
él está plenamente vigente. De hecho, Porfía Constituyente, uno dice un libro de 135 páginas, que son libros más amigables de los que habitualmente, amigable entre comillas, digamos, de lo que saca habitualmente Salazar, que son libros sobre los 400, 600, 800 páginas. Y esos libros son por año. O sea, habitualmente Salazar es el libro por año, bien contundente, muy bien documentado, y es muy común, digamos, eso en su historiografía. Además, es una historiografía que ha girado en torno a lo que podríamos definir como 3 ejes fundamentales. El primero tiene que ver con los sujetos populares marginales, y ahí viene el ser niño guacho de la historia de Chile como uno de los símbolos de su investigación, pero quizá el libro más conocido de él y el que lo catapulta, digamos, por decirlo de alguna forma, al reconocimiento historiográfico, es Labradores, Peones y Proletarios, que tiene que ver, digamos, con... Labradores, Peones y Proletarios. Sí. Bueno, está. Y el segundo es que tiene que ver con la construcción de Estado, y hay un texto también muy importante que es la construcción de Estado en Chile, mercaderes, empresarios y capitalistas, historia de la acumulación capitalista en Chile, que además en especial ese texto es escrito en Villa Grimaldi. O sea, mientras él... Cuando él está así, cuando él está preso en Villa Grimaldi. Cuando él estaba preso, él cuenta, digamos, al inicio de ese texto, que José Salaquet, con el que compartía, digamos, prisión política, le dice, bueno, a mí me tienen por marxista y yo no tengo nada de marxista, así que por favor haceme un curso de marxismo. Entonces, para tratar de disfrazarlo, por si les descubrían estas cosas, él hace un análisis económico de la historia de Chile. Y él cuenta, digamos, que escribían en una frazada, se tapaban con una máquina de escribir y armaban los textos para que lo pudieran estudiar dentro de Villa Grimaldi. O sea, preso político en Villa Grimaldi enseñándole marxismo a los otros presos. Soñado. Ahora, es tan vigente y es tan actual y es tan contemporáneo que también estuvo funado. Ah, sí, po. Sí, yo por el apoyo que le prestó a un académico de la Universidad de Chile que estaba acusado, claro. Sí. Yo recuerdo eso, que también ahí también hay un hito importante en mi vida, perdón la autorreferencia, pero de nuestros viajes como estudiante de historia a los congresos de historia social, po. Uno se juntaba las monedas para poder viajar a Santiago a los congresos de historia social, donde el símbolo más importante era Gabriel Salazar, y uno recuerda de verdad que era impresionante porque en ese tiempo Gabriel Salazar, esto es previo al Premio Nacional de Historia y a lo conocido que se hizo posteriormente, pero era muy seguido los estudiantes de historia y se llenaban las aulas magnas de la Universidad de Chile con cabros sentados en el piso, qué sé yo, se generaba esa cuestión, esa atmósfera de gurú. Claro, sí, y eso es como esa aura así como del sabio de la tribu, digamos, que transmite Salazar en sus textos, digamos. Oye, Cristian, pero todo este fervor salazariano que tú nos transmites y que ha marcado, hay que decirlo yo desde mi perspectiva del otro lugar, que marcó, por ejemplo, el rumbo del Club de Lectura Rebelde, porque tú, cuando apareces, ya llevas como 2 meses en el club y dices así, ay, ¿por qué no leemos a Salazar? Tímidamente, en el cementerio general, mientras leíamos a Armando Uribe. Y eso marca también el rumbo, porque después viene todo el proceso constituyente y entonces nosotros hacemos una jornada constituyente liderada por ti, después viene nuestra participación en el proceso constituyente también liderado por ti, las presentaciones que tuvimos con varios ex convencionales también liderada por ti. Yo creo que fuiste el único que te estudiaste y todo, pero todo esto para preguntarte si es una corriente fuerte entre los profesores de historia y geografía jóvenes como tú, esto que permean en seguir esta corriente de la historia social, porque yo te tengo que decir que no es común ver profesores de historia en esta posición, con el conocimiento y el corpus y la perspectiva de la historia que tú tienes, que claramente es en el bloque de Salazar. Yo diría que sí, o sea, yo diría que en los últimos, como Salazar yo siento que agarra también mucha fuerza, sobre todo a partir del año 2011, con los movimientos, digamos, primero con los movimientos de secundario. De hecho, hay el 2006. El 2006 incluso, hay un lienzo que se puso, digamos, fuera del Instituto Nacional en ese momento, que era menos Villalobos y más Salazar. Claro, Sergio, a mí me tocó, como soy una generación más antigua que tú, a mí me tocó estudiar con el Sergio Villalobos. Con Sergio Villalobos. Los textos escolares, digamos, eran Sergio Villalobos, que además es discípulo de fondo la escuela de Villalobos tiene que ver con Barros Arana, con la historiografía más clásica. Entonces, claro, ahí comienza
leerse mucho más a Gabriel Salazar. Ahora, yo no creo que sea la mirada de Salazar, digamos, la predominante en las aulas escolares, o sea, en las aulas, digamos, de clases en Chile, no lo creo, digamos. Sí, se incluyen los textos escolares pasados por encimita. Y pasado por sedazo. Sí, mucho. De hecho, él es muy crítico, por ejemplo, con la última reforma que se hizo, donde se saca historia de tercero y cuarto medio. Él participó, él cuenta, digamos, que participa, digamos, de ese proceso, donde es muy crítico, y muy crítico también con la introducción de esta asignatura que en tercero y cuarto medio, porque en el fondo ¿cuál es el discurso? No, pero sacamos historia, pero metimos una asignatura que se llama educación ciudadana, que es una asignatura de un chiquitita, muy menor en términos de cantidad de horas, pero que además no va al fondo de los temas, sino que lo que hace es de alguna forma sacralizar la democracia. Pero una democracia, que ya vamos a analizar el texto, una democracia de característica liberal. En el fondo está ahí para disciplinar y castigar. Exactamente. Entonces él es muy crítico respecto de eso. El pelado. Ahora, por supuesto, eso también, porque en algún momento también Salazar, como tú contabas, ¿cierto?, con el estallido social aparece, ¿sí? Sí. Y es muy invitado en una primera parte, digamos, en los programas de televisión, entrevistas, pero luego de eso, no sé, hay un mes, desaparece, digamos, y no es invitado ninguno. Yo te diría que así como hay unas entrevistas valiosísimas, están en el YouTube, casi todas de CNN, que yo te diría que son a partir de, no sé, del 19, 20 de octubre, y es justamente hasta como el acuerdo. Hasta el acuerdo. De ahí, cuando ya la cosa se alinea. Porque además cuando sale el acuerdo, él, como ya desde otros medios, digamos, ¿no?, los medios súper populares o sea, los medios de comunicación formales, desde otros medios de comunicación, él empieza a manifestar su distancia y sus temores respecto a este acuerdo y cómo se va a llevar a cabo. Ya, profe, como no vino el Bernardo, nosotros podemos... Estaba mirando para allá, justo donde se sienta Bernardo, para ver si nos hasta las 3 de la mañana. Ya, voy yo primero con mi tema. Maravilloso. Bueno, ahora sí vamos a empezar a hablar del libro, a pesar que también podríamos hablar del profe, mía. Ya, y yo voy a ir en homenaje a los cantantes del estallido, al inicio de este proceso, con el Tata Barahona, y no les entregues el poder. Te vas de mí, veo extinguirse el fuego que antes quemaba en ti, que me llevaba al cielo. Te vas de mí, te vas de mí, después del vaso lleno, vacío mi jardín, he de empezar de nuevo. Sembrar aquí semillas de amor y vino un largo invierno a quedarse aquí. Vino un largo sueño de mi corazón. Vino un tiempo largo de aprender a estar sin ti. Todo un invierno sin ti. Te vas de mí, después de tantos vuelos, me quedo en tierra al fin, para mirar el cielo, pensar en ti. Te vas de mí, después del vaso lleno, vacío mi jardín, he de empezar de nuevo, sembrar aquí semillas de amor y vino, un largo invierno a quedarse aquí. Vino un largo sueño de mi corazón. Vino un tiempo largo de aprender a estar sin ti. Es tan difícil. Vino un largo invierno a quedarse aquí.
extinguirse el fuego. Seguimos en Radio Sol con la República de las Letras. El colapso de la clase media y su caída en el hospitalario bolsón de los más pobres no es pues un asunto anecdótico derivado de la pandemia o del proceso constituyente. Es sin lugar a dudas una catástrofe estructural de la sociedad civil neoliberal, pues frena y paraliza el movimiento ascendente de los estratos sociales, licúa el sentido común para avanzar en la historia y deja al sistema educacional desprovisto cada vez más de metas sociales, culturales y sobre todo comunitarias, y deja sin sentido histórico y en una desnudez social además a la política en su conjunto. Por eso, si antes a la educación era un factor de vocación, solidaridad y movilidad social, hoy no llega a ninguna parte. Si usted egresa solo de la educación media, caerá con altísima probabilidad en el empleo precario. Si egresa de una carrera universitaria, con menos probabilidad caerá en lo mismo, para engrosar el ya abundante peonaje profesional. El tiempo histórico de la vida vocacional tiende por eso a girar sobre sí mismo. Rodeado por la precariedad del empleo, la competencia de todos contra todos, la deuda, la deslealtad sorda, el individualismo, la ansiedad del consumo, la fiebre del internacionalismo. En este mundo precarizado, los valores sociales se pulverizan, lo mismo que la identidad humanista, dando vida a la estética invertida del posmodernismo. En esta atmósfera flotante de partículas en rotación anárquica y traslación perpetua, lo poco que se consigue adquirir con el salario precarizado y luchando contra la deuda usurera. La porfía constituyente del admirado y querido padrino, es tu padrino, tu padrino intelectual Gabriel Salazar, es el texto que comentamos esta noche con mi querido profesor Cristian Campos, iniciando el año 2023, sin la presencia de nuestro Bernardo, que lo queremos. Sí. Que lo queremos. No, el Bernardo es su república. Esta es su Pornópolis. Celebrando el 18 todavía, resaca probablemente. Claro. O sea, perdón, del 31 al 18, estoy clarito, el año nuevo. Que nosotros como que no celebramos el 18 porque todavía estábamos con knockout con el golpe que nos dieron en la derrota del 4 de septiembre. Bueno, oye, profe, ya yendo al texto, al inicio, que era lo que yo leía, lo que hace Salazar es plantear un poco una tesis, y es que esto, ahora yo pinta al óleo, entonces que no sé nada de historia, y esto es como lo que se me viene, y es que él un poco señala que parte un poco la historia social, ¿cierto? Uh-huh. La historia de Chile está marcada por estos problemas que tienen que ver con los derechos de las personas, y que esto siempre tiene su sustento en el problema constituyente, ¿cierto? Claro, en el fondo hay problemas premodernos que tienen que ver, por ejemplo, con el pueblo mapuche, sí, el pueblo mestizo. Ya hay problemas un poco moderno, más recientes, sí, modernos, que tienen que ver con la educación, con el texto con que abríamos este bloque. Es interesante porque él dice que además hay problemas postmodernos, como el individualismo, el consumo. Es decir, también incorpora el acceso al consumo como un problema, sí, postmoderno, porque lo que suele parecer es que eso no es un problema social, y el problema de acceso al consumo es un problema social. Es un problema social. Para aquellos que acceden ¿por qué? Porque cómo se accede a través del crédito, sí, y también para aquellos que no pueden acceder al consumo. Y es bien interesante porque de alguna forma él también señala en este arrastre, porque en el fondo, ¿qué es lo que dice él? Lo que tiene Chile hoy es una serie de problemas que son problemas de arrastre, que no se han resuelto, y que de alguna forma la madre de esos problemas es sin duda el problema constituyente. Y básicamente él circunscribe el problema constituyente a que el pueblo ciudadano nunca ha participado soberanamente en la construcción de una constitución. Y cuando hablamos de pueblo soberano, y ahí uno inmediatamente se traslada al concepto. Bueno, la soberanía también es un tema. El concepto de soberanía. El concepto de soberanía también es uno de los temas centrales en la obra de Salazar. Sí, sin eso duda. Lo aprendimos contigo. Sin duda. En la Avenida Brasil. Sí, pues ya ahí los textos del poder constituyente y la soberanía son el tercer eje, digamos, de las investigaciones de Salazar. Y hay textos ahí fantásticos, movimientos sociales en Chile, la historia del municipio y la soberanía comunal en Chile, violencia política y popular en las grandes alamedas. Bueno, ahora, ¿qué es lo que entiende Salazar, digamos, como la soberanía? O el poder, en el fondo el poder constituyente, que de alguna forma proviene de donde viene el concepto de soberanía. Dice que se define como el que puede y debe ejercer el pueblo por sí mismo para construir, según su voluntad deliberada y libremente expresada, el Estado, junto al mercado y la sociedad civil que le parezca necesario para su desarrollo y bienestar.
O sea, ese es el concepto que además lo tira en El nombre del poder popular constituyente, que es otro textito también bastante amigable. Ahí tira, digamos, el concepto de qué es lo que es esta soberanía. En el fondo, él dice, mira, la soberanía no reside en la nación, sino que reside en el pueblo. En el pueblo. Y eso es algo que parece menor, digamos, para cualquier persona, no, en la lectura de una constitución. Aquí mismo, mira, aquí en el texto, él agrega algo que es interesante, porque dice que es evidente que el pueblo ciudadano en Chile no tiene ni ha podido desarrollar en los hechos la cultura política necesaria para administrar, ojo ahí con administrar, la soberanía que le es inherente por derecho natural. Tú sabes que en general los autores tienden a citar más bien el derecho positivo que agenciarse en algún tipo de derecho natural, porque eso se asocia a ciertas esencialidades, ¿cierto?, que se supone que no tenemos. Pero un tipo como marxista, además, claro, como Gabriel Salazar, habla de que la soberanía no es algo que te otorgue un ente externo, sino que vendría siendo connatural al existente humano, y que por lo tanto, mira, no dice ejercerlo, dice que tú lo administras. Entonces, de eso que se desprende, que siempre estamos ejerciendo la soberanía. Lo que pasa es que para eso necesitamos una cultura política que a la vista está, dado todos los hechos recientemente ocurridos en los últimos 6 meses, no tenemos, o sea, requerimos una cultura política para poder ejercer. Y sí, esta cultura política, ¿quién la posee? Las élites, los expertos, claro, ¿cierto? Y las élites políticas y económicas. Ahora, en ese sentido, claro, él señala que en estos 200 años de historia republicana no hemos podido nunca ejercer esta ciudadanía soberana, no porque el pueblo no haya querido, o no se ha organizado para aquello, sino porque no se le ha permitido. Entonces, lo que tenemos en este rato lo que tenemos al hacer una revisión histórica es un sistemático proceso de exclusión de este pueblo ciudadano de la esfera de decisión constituyente. Y en ese sentido, de ahí viene el concepto de la porfía constituyente, porque el tema vuelve a aparecer una y otra vez dentro de lo que podríamos denominar como la memoria ciudadana. Porque en el fondo es, cuando la gente sale a la calle, digamos, el 18 de octubre, salta inmediatamente el tema de la Constitución como un tema relevante, porque está ahí, está dentro de la memoria. Y esta vez es la vez número 11 en que la ciudadanía intenta darse una constitución, es decir, han sido 11 fracasos anteriores y el problema sigue sin resolverse, porque al pueblo no se le ha permitido soberanamente la construcción, digamos, de una constitución que exprese esa soberanía. Y esa permanente exclusión de alguna forma ha generado toda clase de fenómenos bizarros, por decirlo de alguna forma, lo que él denomina como una cultura política bífida. Sí, él habla de una cultura política bífida, porque dice que estamos hechos, o sea, está establecida, está estructurada de tal modo de que el pueblo, ¿dónde ejerce su soberanía? Porque ahora por primera vez vi la luz en eso, de que la soberanía es inherente, no vamos por la soberanía. Yo siempre tengo soberanía y la ejerzo en alguna parte. Sé que el pueblo finalmente termina ejerciéndola periódicamente en las calles, es decir, excluido del sistema político formal, y son las élites o estos expertos que él ya llama en septiembre del 2022. Estos expertos son quienes poseerían esta, comilla, cultura política, y que son ellos quienes la pueden ejercer en, no sé, en los lugares, por ejemplo, en la construcción de una carta magna nacional. Claro. Alguien podría decir por ahí, algún oyente nos podría decir, oye, pero el que nosotros elijamos políticos, o el que nosotros elijamos, a través de votaciones, representantes, senadores, diputados, alcaldes, qué sé yo, es un ejercicio de soberanía. ¿Ya? El tema es que, primero, eso es un ejercicio individual. ¿Sí? Y aquí la mirada de la soberanía es una soberanía colectiva. Y ahí también, digamos, inmediatamente hace la diferencia respecto de eso. Y por otro lado, uno de los problemas es que la representación en Chile durante toda la vida republicana ha sido un verdadero desastre. Claro. ¿Por qué? Porque la representación, como la concibe Salazar, tiene que ver con un ejercicio deliberativo desde abajo. Que él llama a las asambleas comunales. Claro.
Y él digamos, no es que se le haya ocurrido a él, o sea, hay un sustento histórico que viene, digamos, de hace 400 años atrás, cuando en Europa había, digamos, estas asambleas comunales, o sea, estas asambleas, digamos, por ciudad, por pequeños pueblos, y que en algún momento las monarquías centralizadas intentaron cercenar, pero cuando comienza el proceso de conquista, los españoles trasladan esa cultura, traían esa cultura, y ya sin la presión de las monarquías la instalan en América, y queda la idea, por ejemplo, de los cabildos, ¿sí? Como un espacio de representación dentro de la comunidad. Entonces hay una raíz histórica, no es una cuestión que se le antoje, digamos, al historiador. Y en ese sentido, claro, este ejercicio deliberativo desde abajo se plantea, digamos, como la asamblea o el cabildo que discute la solución, se concuerda, de ahí se elige un representante, de ahí recién se elige el representante, claro. ¿Sí? Y el representante tiene un mandato soberano para hacer cumplir la voluntad de esta asamblea. Y está una permanente responsabilidad. No es esto, y también es crítico Salazar en eso, decir, no es que se elija un representante y ya, bueno. Que es el ejercicio democrático, comillas. Él pone en cuestión todo el rato en la concepción de democracia existente actualmente, que en realidad tú ejerces, claro, tú la democracia es que vaya a votar. Ay, pucha, de nuevo, mira, juntos lo mejor, profe. Ya, profe, anda tú con tu tema. Ya, bueno, pensé harto en el tema, pero creo que está pertinente al texto que estamos revisando, y esto es Quememos el reino, de Camila Moreno. Con este fuego para poder amarte.
para poder amarte. Yo la voy a recibir con este fuego para poder amarte. En Radio Sol, la radio para los grandes sueños. Seguimos con la República de las Letras. Entre octubre de 2019 y marzo de 2020 se produjo en Santiago y el resto del país una masiva protesta social en la que amplios sectores medios y de las clases populares concurrieron a manifestar su rechazo al modelo neoliberal vigente, protesta que redundó en grandes marchas, caceroleos multitudinarios y enormes destrozos, saqueos e incendios en las estaciones del tren subterráneo, en supermercados y multitiendas, lo que conmovió profundamente a la opinión pública nacional y aún internacional. Sin duda, se trata del reventón social más extendido, violento y significativo que ha tenido el país en toda su historia y el único, además, que no ha dado lugar a una sangrienta masacre masiva como respuesta por parte de los aparatos policiales y militares del Estado central. La porfía constituyente. ¡Ay, qué lindo ese texto! Es precioso. El título es... Estuvimos ahí, sí. Se llama El reventón social en Chile. No, pero ¿sabes qué? Tiene dos cosas. Primero, hace una perfecta descripción, sencilla, sensata, de lo que fue el reventón social, como le llama él. Y lo segundo es que yo me acuerdo que la primera entrevista que dio Gabriel Salazar, la primera que tiene que haber sido, la voy a buscar, como el 20 de octubre, él advierte que cada vez que el país se había sublevado, se había manifestado, esto había terminado en una masacre, y con muchas muertes. Y yo me acuerdo de haberlo visto, haber tomado, la gente que crecimos en dictadura, que sabemos de eso, haber tomado como un poco de temor, sobre todo con los jóvenes, con los que uno conoce. Y ahí me parece tan hermosamente conceptualizado. Bueno, lo que viene después es un desastre, pero fue hermoso estar ahí, no sé, para todos los cabros que estuvieron ahí, los chiquillos que terminaron presos. Sí, les voy a sacar, de hecho saqué esa foto. Así como a las madres de la Plaza Colón se las envié anoche cuando estaba leyendo el texto. O sea, así como, bueno, pero mira, pero esto es, o sea, alguien no va a olvidar que lo que vivimos, primero fue verdad, segundo fue maravilloso, y tercero es histórico. Porque, ¿te acuerdas así como este intento en octubre, lo vivimos intensamente, este intento de borrar de un plumazo lo que habíamos vivido hace 3 años? No, y hay hoy en marcha, en curso, un proceso de olvido. O sea, si uno mira, digamos, lo que se está haciendo de desmemoria, de lo que se está haciendo, por ejemplo, con la Plaza Dignidad en Santiago, este proyecto que salió esta semana pasada, que van a construir no sé qué cuestión, van a borrar todo ahí, van a sacar todo eso, van a eliminar esa rotonda que existe ahí. Uy, no te puedo creer que yo como no tengo tele. Sí, pues. Y eso, con el intendente de Santiago, con todos pues, puestos ahí, la alcaldesa, por supuesto, hablando al frente, la alcaldesa de Providencia, por cierto, Evelyn Matei, todos para anunciar un proyecto, digamos. Mi hija habla de bien. Se fue a vivir a Providencia y dice que todo funciona perfecto. Aquí tengo que decirlo porque el otro día se le metió un murciélago al departamento y llegó seguridad. Ya, pero en las comunas que más recursos tienen en Chile, si la cuestión no le funciona a ellos, entonces ¿cómo? No, pero yo creo que me contaba la Fran, que como ambos sabemos es ingeniera y empezó a googlear cosas. Fíjate que los recursos no son tan ancestralmente superiores a los de otras regiones. O sea, efectivamente existe una buena administración. Lo que pasa es que eso debo decirlo en reproche a las autoridades de todo orden en Antofagasta. O sea, municipales, delegación provincial y gobernación. O sea, la ejecución presupuestaria aquí. O sea, fue la peor de todo el país. O sea, 89 campamentos. O sea, basura en las calles. Bueno, voy a aprovechar porque de ahí vaya a seguir tú. Y como tú eres quien nos dicta clases, lo que pasa es que hablando mal de la clase política, ya. Yo hablo mal, pero Salazar es un dios. Dice, clase política, ¿hasta cuándo? Uno de los capítulos.
Y dice, bueno, da unas cifras y luego dice, esta grave crisis de representación, ¿es un fenómeno nuevo en la historia de Chile? No, no es nuevo, es endémico. Entre 1907 y 1925 el régimen político oligárquico parlamentario provocó la indignación no solo de los trabajadores, sino también de la clase media, los industriales, alcaldes, estudiantes, profesores, ingenieros, incluso de la oficialidad joven del ejército. Y fue el ejército el que dio un golpe de Estado para extirpar, según anunció, la gangrena moral que los políticos estaban inyectando a la República y para convocar a una asamblea constituyente a efecto de que el pueblo expresara su voluntad soberana, y en menos de una semana envió al presidente Alessandri al exilio, disolvió un Congreso Nacional sin disparar un tiro. Pero Alessandri, apoyado por todos los partidos, volvió y dictó una constitución que entregó de nuevo el Estado a los políticos, tanto así que el general Carlos Ibáñez, llamado a la moneda en 1952 para barrer a esos políticos, fue barrido por estos. El eterno retorno del que nos hablaba. Sí, la capacidad que tiene la clase política para reinventarse y autorreproducirse. Mira, otro texto de Salazar muy parecido o muy vinculado a lo que veíamos recién es, lo tenía por acá, no lo voy a encontrar. Mira, y ha sido por la enorme fuerza gravitacional centrípeta de esa unión de los líderes jóvenes que surgen de los movimientos nuevos, callejeros, cuando ellos, como premio a sus méritos políticos, ingresan al mundo parlamentario jurando cambiarlo todo desde dentro, terminan, como tristemente se puede apreciar hasta el día de hoy, alineados tras los escudos oligárquicos de esa unión. Tal como le ocurrió a mediados del siglo XIX a los jóvenes girondinos del movimiento liberal, poco después a los jóvenes del movimiento radical, mucho más tarde a los del emergente movimiento democrático. Lo mismo a muchos fanáticos que lucharon clase contra clase ya en los modernísimos siglos XX y XXI. A los jóvenes profesionales del Frente Popular, a muchos técnicos y planificadores de la Revolución en Libertad, y no pocos que se juramentaron con la Revolución Socialista, la del vino tinto y la no menos, etcétera, 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 el entrismo de los jóvenes díscolos en el estado de los viejos cazurros, donde son más temprano que tarde adormecidos con el opio ultra refinado de los dueños de casa. Ha sido la forma en que se ha rejuvenecido la vieja clase política civil en tanto que clase. Hola, presidente. Hola. Aló, presidente. Bueno, efectivamente, no, ¿sabéis qué me da que está... Bueno, yo debo decir, esto es una cosa que sabe toda la gente del Club de Lectura, que el profesor... La primera vez que nos juntamos yo creo que fue para hablar del primer proceso constituyente, bueno, fue antes de marzo del 2021, porque en la foto está Sergio Riquelme, nuestro adorado Chepuja. Yo creo que tiene que haber sido el 2020, profe, así como en invierno. Sí. Salimos todos como... Y yo me acuerdo que tú dijiste que tú eras muy pesimista respecto de esto, porque la historia constitucional chilena era una historia negra, y no te equivocaste. Otra académica, también miembro del Club de Lectura, Francis Espinosa, también era muy pesimista. Eso quiere decir, ¿habría cambiado algo si tuviéramos cultura política y hubiéramos sabido que todo esto iba directo al carajo? ¿O nos hubieran barrido igual? No, yo siento, digamos, que precisamente la necesidad hoy de educación es sumamente importante. O sea, si nosotros revisamos, por ejemplo, el resultado del plebiscito de salida, es evidente que es necesario, hoy más urgente que nunca, abrir un proceso de educación de la ciudadanía. Si uno se pregunta cuántos leen en Chile, cuántos de esas personas que leen comprenden lo que leen, y esto con el voto obligatorio, el panorama por supuesto que cambió, porque finalmente el nivel de abstención en las últimas elecciones había sido altísimo. 70%, más o menos, 35% en el que participaba, digamos, y más o menos ya había una tendencia más o menos clara. Pero claro, con 5 millones más que se incorporan, ahí hay, el mismo Salazar, digamos, plantea que dentro de estos 5 millones hay más o menos 1,5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan y que están completamente fuera del sistema, por tanto su voto es completamente antisistémico, y otros 3 millones que serían una clase media baja, de más o menos entre 28 y 40 años, que son una clase media que está en proceso de desplome, que en los 60 y 70, digamos, era una clase media muy vinculada a la burocracia del Estado, con una educación, qué sé yo, y que hoy está en un empleo, digamos, precarizado, que está endeudada, que no está informada,
y que está metida en el consumo a costa de la deuda. Oye, a mí me gustó también mucho el análisis que hace acerca de este fracaso que tuvimos en el proceso constituyente actual. Mira, dice, el borrador de 2022, desechado por una mayoría abrumadora en el plebiscito del día 4 de septiembre de 2022, con todo proclamó principios nunca mencionados antes: lo social participativo, la defensa del medio ambiente, la paridad de género, el reconocimiento de los pueblos originarios, el imperativo de la ética política. Es cierto que el ciudadano fue definido allí solo por su derecho a voto y que los distritos electorales siguieron convocando a individuos, no a la comunidad, pero al menos, y no es poco, intentó autonomizar las regiones, crear asambleas regionales, y las comunas, crear asambleas comunales. Es decir, se proclamó y luego se afarreó. Crear la posibilidad de que la ciudadanía, organizada y atrincherada en ellas, aprenda allí a desarrollar su capacidad política. Que sé que ese punto es importante, porque no es solo la educación, sino que es el ejercicio de la soberanía, claro, lo que genera cultura ciudadana. Porque ponte tú o yo, que somos fanáticos de la lectura, que somos ratones de biblioteca y otras cosas, uno piensa, bueno, mira, yo me voy a sentar a leer, pero en realidad nosotros además hacemos una lectura colectiva en el Club de Lectura Rebelde. ¿Te fijas? Entonces él dice que no, dice que lo que nos farreamos no solamente fue un proceso constituyente, sino que la posibilidad de que la ciudadanía organizada, atrincherada, aprenda a desarrollar su capacidad política. Claro, es decir, ¿dónde se aprende la capacidad política? Ahí, espérate. Y si las asume por sí, para sí como soberanas, puede afirmar por fin el finiquito de sus pegajosos representantes, alegando necesidad de la sociedad civil, sea dándolos de baja, sea haciéndolos responsables ante el mandato ciudadano, sea fortaleciendo a todo nivel la autorrepresentación. Me quiero casar con Salazar, aunque esté Funade. Bueno, los Funades son los míos, tal de la vida. Es que, claro, se ha generado un proceso de atrofia respecto de lo que se considera como el ejercicio, digamos, de la soberanía, porque uno entiende, bueno, si uno tiene un problema, o qué es lo que ha hecho la ciudadanía, sobre todo de acá del 20, del 30 en adelante, es pedir, digamos, que el Estado te solucione el problema. En el fondo tú generas un ciudadano pidigüeño que finalmente busca la reunión con el ministro, con el subsecretario, para que te solucione la situación. Pero es verdad eso, que es un ciudadano pidigüeño. Claro, o sales a la calle buscando precisamente, digamos, instalar tu problema dentro de la agenda del Estado y que se transforme en una solución. Ya, oye, no, tenemos que ir con el tema porque ya Hércules está nervioso. Oye, en este primer programa vamos a cerrar con este tema. Este tema va dedicado al texto que pudo ser y no fue. Y cuyo duelo, profesor, este 38% sigue sufriendo y padeciendo. Porfiadamente y constituyentemente. Y no vamos a votar nunca más por nada. Te vas de mí, de Tata Barahona. Ellos pretenden comprarnos, ya nos calcularon precio, ya nos dieron un respiro, pero ahora han de quitarlo. No te dejes masticar, no te dejes tú comer. Tras su rostro de bondad un infierno has de encontrar de seguro. No le entregues esta paz, no le entregues el poder. O sus perros hambrientos, sus buitres, sus cerdos vendrán a cogernos de nuevo. Los miedos, los torturadores, de a poco los golpes, la ley de uniforme, la justicia ciega, la muerte, la bala, silencio, dolores y espantos. No, no le entregues el poder, no le entregues el poder. Tras su rostro de bondad un infierno has de encontrar de seguro. No le entregues el poder, no le entregues el poder. Su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es. Ellos están preparando una fiesta a su retorno. Ya nos dieron un suspiro, pero ahora han de quitarlo. No los dejes gobernar,
le entregues el poder. Tras su rostro de bondad un infierno has de encontrar de seguro. No le entregues esta paz, no le entregues el poder, o sus perros hambrientos, sus buitres, sus cerdos vendrán a cogernos de nuevo. Los miedos, los torturadores, de a poco los golpes, la ley de uniforme, la justicia ciega, la muerte, la bala, silencio, dolores y espantos. No, no le entregues el poder, no le entregues el poder. Tras su rostro de bondad un infierno has de encontrar de seguro. No le entregues el poder, no le entregues el poder. Su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es. Oh, su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es. Oh, su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es. Radio Sol está presentando La República de las Letras. La democracia por la que habitó el Lircay sobrevivió en la crisálida de la sociedad mutual, y allí cuidadosamente cultivada se desarrolló. Aprendieron a generar y administrar recursos propios, fondos sociales, previsionales, educacionales, a practicar democracia participativa, a integrar a hombres, mujeres y niños como familias, a crear cultura propia, pensamiento libre, opinión ilustrada, a montar imprentas, publicar periódicos, folletos y libros, autoeducándose en una cultura soberana que se esparció en la voz elocuente de educadores populares como Luis Emilio Recabarren por todo el país, y así durante 80 años, entre 1830 y 1910, mientras el patriciado santeguino se precipitaba desde la trasplantada opulencia parisina y a la vergonzante crisis moral de la República, el pueblo mutualizado potenciaba su moralidad cívica, su democracia de base, su inteligencia administrativa. Por eso, hacia 1900, las sociedades mutuales comenzaron a unirse y a dar vida a las combinaciones mancomunales. Conscientes de su sapiencia cívica, se dispusieron a controlar los municipios y establecer el socialismo comunal. Era muy simple. Tras 80 años de exitoso autogobierno, se sentían capaces de gobernar. Recabarren, el gran educador del pueblo mutualizado, señalaba el camino. Gabriel Salazar, la porfía constituyente, profesor. Tenemos 5 minutos, ya nos retaron porque nos pasamos en todos los bloques. Es tu tema, la gente debería llevarte en gira. Bueno, de hecho nos vamos a ir de gira en 2 semanas. Sí, vamos a ir ahí con nuestra amiga, ex constituyente. Oye, fue nombrada en la revista Forbes dentro de las 30 mujeres más influyentes. Fantástico. Orgullosos de nuestra amiga Cristina Dorador, gran lectora, hija de poetas, gran amiga. Y nos vamos con ella por ahí, a mirar salarios. Por la perfecto, fortuna. Lo que necesito. Oye, yo quiero terminar leyendo, por supuesto, porque quería explicar algo más. Porque, tení una vida entera para explicar a Salazar. De hecho, bueno, vamos a subir una foto donde el profe trajo algunos de sus libros a Salazar, ¿o no? Muy groupie, ¿no? Bueno, pero... Muy groupie, está muy bien. De veras, tú eres el Byung-Chul Han. O sea, tú eres a Salazar lo que Byung-Chul Han era Heidegger. ¿Ah? Ya, mira, de hecho, ya, de todo, bueno, el último capítulo contiene las conclusiones que son poéticas para mi gusto. De hecho, son varias conclusiones, pero termina el libro así. De todo lo dicho surge la pregunta clásica: ¿qué hacer? El único concluyó, esto lo dice Recabarren, debemos autoeducarnos, porque nadie nos va a enseñar cómo llegar a ser un pueblo digno y soberano, y por lo mismo debemos desarrollar la inteligencia del pueblo para manejar con eficiencia nuestra solidaridad, nuestras capacidades, nuestras propiedades y, por cierto, nuestra porfía constituyente. Bueno, sigue, pero ¿lo podéis leer tú? Ay, ok, ahí. Es que está lindo. Lo vamos a mandar a imprimir para ponerlo en la escuelita. Oye, mira, dos cositas. Salazar habla de estos problemas de arrastre que son premodernos, modernos y posmodernos. El tema es que arrastramos estos problemas hace 200, 300 años y es evidente la necesidad de refundarnos como país. O sea, y ahí la Constitución, digamos, que es porque el paquete de problemas es tan grande y
y las soluciones no han llegado. O sea, en el fondo, si uno mira, las tres constituciones han sido incapaces, la de 1833, la de 1925, la de 1980, han sido incapaces, digamos, de dar soluciones a esta lista gigante de problemas que hoy tenemos y que se presentan a través de diferentes formas. O sea, la educación, el trabajo precarizado, lo que hoy tenemos. Ahora, hay que decir que no hay que olvidar el proceso constituyente que realizó la presidenta Bachelet, del cual tú y yo, sin conocernos, profe, andábamos sin buscarnos, pero andábamos para encontrarnos. Sin conocernos, hicimos cada uno en sus áreas. Era una experiencia interesante desde la participación, porque yo asistí a los cabildos comunales y regionales con la Fran. O sea, además de haber hecho nuestro proceso, así como estos procesos de grupitos, efectivamente, y había gente, o sea, fue una fiesta. Lo que pasa es que, y esto lo dice otro sociólogo, Alberto Mayor, dice que como en ese momento el proceso constituyente careció de momento constituyente, que es una de las tesis de Mayor, que para que haya proceso constituyente, claro, tiene que haber un momento constituyente, ¿cierto? Claro, que bueno, eso es algo que no sabemos si Salazar piensa. Ahora, claro, para Gabriel Salazar el momento constituyente es permanente, porque tiene que ver con dos cosas. Y yo siento, lo voy a conversar en algún momento con el Alberto, lo voy a preguntar, porque el Alberto no habla de dos conceptos que son fundamentales, más bien del poder y de las élites, que no es menor. O sea, todo lo que ha hablado el Alberto de la élite es lo más lúcido. Y ahí, mira, súper crítica de Salazar respecto a las élites. Claro. Yo creo que hay un contraste ahí en lo que plantea Mayor. Pero para Salazar el momento constituyente es siempre y ahora, es puro presente, porque tiene que ver con la soberanía que nosotros debiésemos administrar. Claro. O sea, hay una cuestión interesante de pensar, porque efectivamente, o sea, lo de la Michelle Bachelet quedó, pero así, enterrado, y fue súper participativo. Sí. Y te demuestra un poco que hay otro texto de Salazar que se llama La insoportable levedad de la clase política civil. Lea Kundera. Claro. Como nosotros. Sí. Es mi único punto en común con Salazar, o sea, además de amarlo. Ya, oye, profe, yo sé que... No, mira, solo voy a decir esto. Cuando el profesor de un colegio muy importante, pero además de la escuelita rebelde Chepuja 1 y 2, lo tenemos que sacar casi en la silla para que deje de hacer clase. Ofrezco, si alguien quiere invitarme a cualquier lado a hablar de esto, yo encantado. Ya, lo vamos a organizar, porque nosotros siempre estamos organizándolo todo. Ya, cariños a todos, feliz año nuevo, esperemos que... No sé, no esperamos nada. No, nos quedamos con lo que dice al final Salazar, que es que solamente estas pequeñas... ¿Cómo dice, profe? Lee lo que está lindo. ¿La última parte? Sí. Es bello. Debemos desarrollar nuestra inteligencia allí, en la comuna, donde están los profesores, los trabajadores, las madres, los estudiantes primarios y secundarios, los niños, las ruinas del pasado, las nostalgias de barrio, las tocatas de los jóvenes, incluso los regimientos y cuarteles del ejército, porque después de todo los soldados son parte del pueblo ciudadano. Y porque lo son, como escribieron comuneros chilenos en 1811, el ejército debe liberar, pero solo y tan solo junto al pueblo ciudadano. La gran tarea del presente y del futuro próximo es, pues, la autoeducación y el desarrollo comunal, cultural, integral y político del pueblo soberano. Es tiempo, pues, de que entren en acción las comunidades pedagógicas del barrio. ¡Ay! Escuelita Rebelde Chepuja 1 y 2. Ya, y esta ha sido la República de las Letras. Muy buenas noches. Buenas noches. Fue la República de las Letras. Hasta la próxima semana, cuando nos reunamos en torno a los libros en un viaje imaginario por un mundo sin límites. A preparar las maletas. Conducen Marce Mercado, Francisca Navarro, Bernardo Cienfuegos y Cristian Campos Marín.